Mi costumbre es, bueno, yo he venido sentado en el piso, el trabajo ha sido siempre así, sea en el bosque, en el taller del hogar, en todo. Entonces eso, tengo esa costumbre de estar apegado a la pared para no caerme. Bueno, no. Yo soy Héctor Parión, soy oriundo de la comunidad de Oyacachi como comunidad, miembro de la comunidad, y desde que se parroquializó, parroquiano también a la vez, ya es Oyacachi pueblo mágico de nuestra comunidad, por nuestras habilidades, por todo lo que hacemos acá en la comunidad. Yo he permanecido aquí desde mi nacimiento, desde mis ancestros, entonces esa descendencia que no solo soy yo, sino o sea, la comunidad en sí, con temas de actividades relacionadas de acuerdo a nuestras costumbres, y también cómo fue proliferando con el tiempo, digamos, ¿no? Desde nuestros ancestros, por etapas, por épocas que ha venido realizándose. Nuestra tradición general es la elaboración de artesanías en la comunidad. Las artesanías tradicionales siempre inicia en el bosque, ya donde está el bosque de aliso, Alnus acuminata, es la materia prima. Entonces ahí viene la selección de la madera para las artesanías como bateas. Para eso tiene que ser la mejor madera, tener un buen fuste, tiene que ser suave, y hay distintas maderas también que no todos son suaves, son duras. Igual en momentos de la elaboración se parten, se dañan, pasan cosas. Entonces para eso. Pero para lo artístico, para la actualidad, puede ser bandejas en todo sentido. Yo no tengo límite, o sea, a mí no me limita ningún tipo de madera. La madera viene siendo, o sea, digamos, conservado. Entonces, para que se conserve la materia prima hay que reforestar. Eso es la norma antigua de nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, si no cultivamos o si no hacemos esta actividad, entonces se acaba la materia prima. Yo empecé aprendiendo de mi padre las artesanías tradicionales, ya. Aunque no perfectas, pero un proceso que va. Para contarles este tema es, desde la niñez hasta la adolescencia de 12 años debíamos ser expertos ya preparados para la elaboración de artesanías, como son la cuchara, le dicen, pero nosotros le llamamos bicha, ¿ya? Bicha, batea, azafate y otras artesanías para el tema del trueque, ¿ya? Esa fue nuestra escuela, sigue siendo nuestra escuela de aprendizaje. Eso ha motivado, digamos, ¿no? Seguir más trascendiendo o explorando lo que tenemos acá, ¿ya? Pero para eso surge que en 1970 aproximadamente, sí, poco antes también, ya ingresa acá la evangelización integral y cristiano evangélico del Pacto Evangélico del Ecuador. Ya, entonces, por ahí viene un pastor, era experto, artesano, escultor y, bueno, preparado a nivel, digamos, integral, quiere decir que no es solo una cosa, ya. A partir de eso, es la observación que nosotros hemos sido hábiles, pudiendo hacer con esas herramientas, con el hacha, con el machete, todo, las artesanías grandes y de los árboles. Entonces, ¿cómo no poder utilizar estas herramientas que son de pulso y diversas? Porque en aquellas épocas solo se usaba una se llamaba chichina, que era de doble filo. Entonces eso se utilizaba, azuelas, bueno, diferentes herramientas manuales, digamos, ¿no? Mi propio interés es hacia lo artístico, puede ser realístico o abstracto,
mucho más, desde luego, si avanzaría. Bueno, la edad me tiene corto, pero de todos modos ir avanzando en lo que es artístico. En lo artístico es bastante amplio, puede ser en la madera. Aquí se puede hacer muchas cosas, tenemos materia prima en diferentes materias primas, digamos, no, que no es solo madera, hasta hecho, estaba iniciando a hacer de piedra. Bueno, hay muchas cosas que se puede hacer. Manteniendo la cultura de conservación, la cultura de valoración ambiental, natural y cultural, humana, todo eso, entonces, y nuestras habilidades que está moviéndose a nivel del mundo, ¿no? Entonces, para ser reconocido a nivel de UNESCO ya es, me decían ese rato, yo no creía, pero me decían que es bastante grande, ¿no? Ya. Entonces, a partir de eso he ido pensando en lo mejor, o sea, seguir con el mejoramiento y no tengo la menor idea de bajar mi nivel de obra artística o de artesanías. Lo mío siempre va con lo que es tema del oso de anteojos, ¿ya? Porque eso fue el premio y con eso me mantengo, y eso, si de mi taller artesanal se mude o se cambia a otro lugar, pero estará como Héctor artesano, el artesano Héctor, o como Sacha Artes también un agregado. Queremos que todos valoren el esfuerzo, el trabajo, que no sea simplemente que no soluciona todo la economía. También la economía, o sea, digamos, por este punto puede haber desequilibrios también. Sí, dignamente tenemos el derecho de el comercio, de la venta de nuestros productos, pero con dignidad y con valor. Y con ese sentido está creada la Asociación de Artesanos. Tenemos el almacén artesanal, que es colectivo, de acuerdo a las obras o artesanías, sobre todo están siendo de artesanías, ya, este almacén artesanal. Participan como 120 socios de la comunidad, no hablemos socios de la asociación, sino miembros de la comunidad, entonces, que sustentan, sirve, o sea, digamos, tanto valor económico como valor cultural. Entonces el conocimiento y las habilidades están siendo convertidos en economía. Estoy feliz y contento con lo que sé, con lo que hago, y o sea, también feliz porque unos de mis hijas están, o sea, digamos, haciendo sus actividades, no tanto en la escultura, pero conoce, digamos, hace su arte. Mi papá nos inculcó en el arte o en las artesanías en madera, porque mi papá en ese entonces, cuando yo era niña, lo que hacía era más zapatos de madera. Mi nombre es Janet Parión. Yo soy una de las que trabaja en el arte del pirograbado. Trabajo más o menos alrededor de 18 años. Todo lo que yo, por ejemplo, el oso, la flora y la fauna de nuestra comunidad o sea, eso dentro de nuestra comunidad es algo que nosotros lo preservamos, lo cuidamos. Y, o sea, todos los animales que están dentro en el peligro de extinción, nosotros lo damos una protección a cada uno de ellos, y eso lo plasmamos en la madera para demostrar a las personas que nos visitan, y en cada producto que tenemos ellos lleven algo nuestro. Todo el tiempo a mí me gusta crear, hacer cosas, productos nuevos. Por ejemplo, hago juguetes, también yo puedo tornear, y por ejemplo yo los hago este es en forma de carro, pero es una tabla de picar, es para niños o niñas también. Por ejemplo, esto yo le hago un juego, les hago un bolillo, una cuchara, un cuchillo, una paleta, y este es un jueguito para la cocina. Y también, por ejemplo, aquí como pueden
pueden observar, es juguetes para niño, para la carpintería. Aquí está el desarmador, el serrucho, la regla y un destornillador, un martillo. Este tipo de trabajos es lo que yo los elaboro. También los elaboro los soportes de los celulares. Por ejemplo, aquí les tengo un osito de anteojos. También los hago al oso de anteojos y les hago un soporte de celular. Este es un portapalillos para un restaurante que me pidieron. Esos los elaboro y yo. Es un osito en bicicleta. También hago este tipo de trabajos. No hago algo real. Me gusta hacer algo nuevo. Siempre estoy creando. Sí, todas las veces que yo laboro estoy creando. Por ejemplo, esto mismo tiene algo que mucho que ver dentro de nuestra cultura. Por ejemplo, este es un sombrero que nosotros lo utilizamos y esto yo lo hice en el torno. Y este es un porta incienso, pero todavía falta de terminar. O sea, a cada producto yo le doy algo que sea útil. Eso es dar un valor agregado a cada producto. Perfecto. Eso, sí. Por ejemplo, acá tengo algo que plasmé a mí misma. Soy yo. Lo saqué, hice una fotografía y lo plasmé con el pirograbador esquemado y soy yo. Igual acá también tengo algo que yo estoy con mi vestimenta, soy yo. Está plasmada en madera. Igual acá tengo algo plasmado que es mi hijo. Está en el sendero acá arriba, en las cascadas. Ese tipo de trabajos hago personalizados también. Cuando me piden personalizados los elaboro. Igual es un colgador. La técnica del pirograbado no lo hacían. Eso no es ancestral. Desde que se vino, como les dije, contrajo matrimonio mi prima, se llama Patricio Conlago, el que ya vino con ya sabía el arte del pirograbado. Y en ese entonces ya empecé de poquito a poquito, me empezó a gustar y a seguir hacer los detalles bien hechos y así, seguir avanzando. Y por ejemplo, no solo quedarme en lo que es el pirograbado, por ejemplo, le decimos en una chuleta. No, ver otras alternativas en que se aplique la creatividad. Desde nuestros ancestros vienen elaborando lo que es la batea, las vishas. Este es el azafate. Pero ya en esos artes ancestrales lo podemos dar otro tipo dar un valor agregado a nuestros productos ancestrales. Por ejemplo, este es un azafate y lo plasmo el oso de anteojos, representa el emblema de nuestra comunidad. Esto a simple vista es un azafate y un oso de anteojos, pero lo estoy haciendo un reloj de pared. Yo me he ido así a las exposiciones, como trabajo en el almacén artesanal, me he ido así, como le digo, algunas exposiciones donde nos han invitado, sí, porque como la comunidad de Oyacachi ganó el premio Bisturis Bislay, ahí nos invitan y he tenido la oportunidad de participar en algunos eventos de estos tipos. Ali shamushka kapuichi Oyacachi llaktaman tukuy ima ñukanchik rurashkakunata riqsinkapak. Yo mismo vivía cambiando con grano. Sabía ir con unos 50 bateas o con 40 bateas. Cambiaba con maíz, con cebada, con morocho. Cambiaba así. Aquí mismo ya daba lleno, hace 2 llenos. Y con todo mazorca daba así, con todo mazorca. Soy Luis Aníbal Aygaje y hace trabajo en las artesanías rústicas para vivir así con mi señora, con mis hijos. Así he vivido desde 14 años. Un tito me enseñó, entonces desde ahí yo he criado huérfano, porque no tenía padre
Solo mi madre tenía, por eso he criado huérfano. Un tío me enseñó y ese tío era bueno. Mi señora ayuda un poco de destroncar, de sacar esta basura de adentro, de aquí, un poco, con una herramienta de estos. Y nada más. Mi hijo también se ayuda cuando tiene tiempo, se ayuda. Cuando no tiene tiempo, no ayuda. Yo solo trabajo aquí. Los productos realizamos batea y cuchara, la cuchara grande, cuchara medianas. Todo el día toca figurar hago unos 30 bateas hace de figurar. Solo redonda nada más. Y ahí, del siguiente día se destronca y pule de adentro. Un día, otro día. Con 3 días sale ya. Sí. A Estados Unidos, a Europa, todo eso porque va. Allá porque van. Esquinado se llama el nombre de este suelo. Este es gorobia. Este es para poner jambona. Sí. Cuando no muero, seguiré trabajando. Sí. Cuando muero ya acaba todo. Mis hijos que ya no han de hacer ya. Este tiempo ya no hacen ya. Ya este tiempo jóvenes ya no hacen ya. Este trabajo ya. Este artesano ya no quieren ya. Sí. Porque ya no quieren ya. Algunos porque hacen platos, hacen paletas, porque hacen en turno. Ya no hacen ya. Solo habemos en esta parroquia, habrá unos 10 lo que hacemos la batea. Esta es cultura. Desde ante abuelos ya. Así ha vivido con mis abuelos. Y a tiempos a hacer, ¿cuántos años tan será? Ñuka nini que comba maestro batea hachero kunata y ama washaishpa trabajishpa katishun y kay comunape ñukinchi ñumpun llukshinkapak y ñukinchi imashina shamushkata ama sakishun cuando Dios ña vida dakichupika ña chipi tukurinka ña kay artesanía chikishamanta ñuka amigo kunata ama sakinki nishpa nini ya.